Alexis Ohanian necesitaba un plan y lo necesitaba rápido. Se acercaba su último año de universidad y no sabía qué hacer con su vida. Por suerte, su mejor amigo Steve Hoffman se le acercó con una idea de negocio millonaria. Y luego ese negocio se vino completamente abajo y fracasó. ¿Cómo dos universitarios sin dinero y con un negocio fallido crearon uno de los sitios web más populares? ¿Qué le ocurrió al fundador olvidado de Reddit del que nadie habla? La historia de Reddit está llena de escándalos, mentiras, dinero y muerte, ya que Reddit ha estado involucrado en innumerables controversias, incluyendo a sus propios usuarios volviéndose en contra del sitio. Pero es hora de conocer la verdad. Bienvenidos a la historia insana de Reddit. Alexis Ohanian fue acosado de niño. Se burlaban de su peso y decían que tenía nombre de niña. Pero halló una salida con el internet por teléfono a fines de los 90. Aprendió a programar y creó sitios web para organizaciones sin fines de lucro, todo como adolescente en el sótano de la casa de sus padres. Así que en 2001, Alexis se inscribió en la Universidad de Virginia con la intención de estudiar ciencias de la computación. Pero su destino cambiaría para siempre cuando conoció al chico que vivía al otro lado del pasillo. Ese chico era Steve Hoffman, programador autodidacta que estudiaba ciencias de la computación. Los jóvenes se unieron por su amor a los videojuegos y pasaban horas jugando PlayStation juntos, forjando una gran amistad. Tras conocer a Steve y a sus compañeros del curso de ciencias de la computación, Alexis sintió que su programación estaba muy por debajo del nivel. Temía decepcionar a su familia y malgastar el dinero que le prestaron para la universidad. Así que Alexis se convenció de que debía elegir un camino diferente, y por eso cambió de carrera y decidió que su nueva meta después de la universidad sería convertirse en abogado. Alexis sabía que tendría una carrera segura como abogado si aprobaba el examen de admisión. Por eso pasó horas en la biblioteca estudiando para la prueba. Pero cuando finalmente llegó el momento y Alexis se sentó a presentar el examen de derecho, para el que había pasado meses preparándose, su mente comenzó a llenarse de visiones sobre su futura vida como abogado. Un traje simple, escritorio aburrido, jefe exigente y contratos monótonos. Alexis empezó a darse cuenta de que podría arrepentirse de seguir ese camino, ya que claramente el derecho no era algo que realmente le importara. En ese momento hizo algo inesperado. Literalmente salió durante el examen y caminó hasta el Waffle House local. Ahí, frente a su desayuno, Alexis imaginó un futuro distinto para sí mismo. Uno donde él era jefe, creaba su empresa con un producto importante para él y generaba impacto en el mundo. Esta idea le emocionaba más que ser abogado. Sin embargo, Alexis no tenía un plan real sobre cómo lograrlo y necesitaba averiguar su siguiente paso rápidamente, o de lo contrario, los últimos años de su vida habrían sido un completo desperdicio. Alexis le dijo a Steve: "No quiero tener un trabajo que odie, necesitamos una idea". Por suerte, Steve ya estaba avanzado. Mientras Alexis buscaba entrar a derecho, Steve ya tenía un negocio. Un día, mientras recargaba gasolina en su auto, Steve estaba en la bomba pensando en qué comida quería pedir dentro de la tienda que estaba junto a la gasolinera. Luego pensó, ¿y si usara su celular para pedir mientras estaba en la bomba? Solía sentarme ahí mientras cargaba gasolina pensando, esto es una total pérdida de tiempo porque solo estoy parado aquí. El chico de los sándwiches adentro, él también solo está parado ahí. Si tan solo hubiera una manera de comunicarme con él, como él podría estar preparando mi sándwich ahora mismo. La idea podría funcionar para cualquier restaurante. En vez de esperar en una fila cuando llegas, solo pide desde tu teléfono cuando estés cerca para que la comida esté lista cuando llegues. Cuando Steve le explicó esta idea a Alexis le encantó. Y Alexis hasta inventó el nombre. Dije, podemos llamarlo mi menú móvil. En 2004, la pareja se asoció y dedicó su último año universitario a su nueva startup. Sin embargo, en ese entonces, este era el teléfono más avanzado del mercado. Así que Steve luchó por encontrar una manera de construir la tecnología que necesitaban para su herramienta de pedidos de comida móvil. Esto fue antes de que tuviéramos teléfonos inteligentes conectados a internet y antes de la tienda de aplicaciones, así que tuvieron que depender de los mensajes servicio de mensajes cortos. Por ello, integrar los sistemas de pedidos de tiendas y restaurantes resultó ser un reto técnico muy difícil.
Alexis intentó presentar Mi Menú Móvil a restaurantes locales, pero muchos restaurantes en ese momento ni siquiera tenían sitios web, y los dueños no podían entender la visión. En muchos sentidos, su idea de pedir comida era simplemente adelantada a su tiempo, pero de cualquier manera, Alexis y Steve estaban teniendo dificultades. En el receso de primavera de su último año, la mayoría de los estudiantes fue a las playas de Florida a festejar una semana. Pero no Alexis y Steve. Ellos viajaron 800 kilómetros a Cambridge, Massachusetts, para buscar la ayuda que necesitaban para su negocio. Un emprendedor llamado Paul Graham dio una conferencia en Harvard titulada Cómo iniciar una startup. Paul era famoso entre fundadores de startups y programadores. De hecho, Steve literalmente había estado leyendo uno de los libros de Paul y quería que se lo autografiara en el evento. Alexis vio esto como una oportunidad mayor. Tras la conferencia de Paul, Alexis y Steve lo abordaron para invitarle una bebida y pedirle su opinión sobre su startup. Paul se sorprendió de que estos dos universitarios viajaran desde Virginia solo para ver su charla, así que aceptó reunirse con ellos y escuchar su propuesta para My Mobile Menu. Sorprendentemente, a Paul le agradó la idea y dijo que podría acabar con las filas para comprar comida. Alexis y Steve agradecieron, compartieron contactos y volvieron a Virginia motivados para continuar su proyecto. Pocas semanas después recibieron mejores noticias. Paul envió un correo electrónico para decir que estaba lanzando una nueva iniciativa llamada eCombinator, un programa acelerador diseñado para proporcionar financiamiento y mentoría a startups. Alexis y Steve estaban emocionados de unirse a la primera generación de Y Combinator en 2005. Aún debían presentar su idea ante un panel para su aceptación oficial, pero como Paul los invitó personalmente, confiaban en ser aceptados. Fuimos a Boston, dimos la mejor entrevista de nuestras vidas para Y Combinator. Quiero decir, nos sentíamos increíbles. Esa noche nos avisaron. Lo siento, están rechazados. En última instancia, el panel de inversionistas simplemente no podía ver cómo Alexis y Steve podrían crear una herramienta móvil para pedir comida con la tecnología disponible en ese momento. Les preocupaba que Alexis y Steve, ambos universitarios, no tuvieran contactos en la industria restaurantera para que My Mobile Menu funcionara. Es cierto, Alexis y Steve no tenían ninguna relación con la industria restaurantera. Su propuesta fue rechazada por IO Combinator y al día siguiente Alexis y Steve regresaron a casa desanimados. Para colmo, durante el regreso, Paul los llamó para decirles que los inversionistas no creían en su idea. Pero Paul luego dijo que tenía buenas noticias. Aunque los inversionistas dudaban de Mi Menú Móvil, sí les agradaron Alexis y Steve. Paul les dijo que podían ser parte de Y Combinator bajo una condición: tenían que idear una mejor idea. Alexis y Steve se bajaron en la siguiente estación, volvieron a Boston para ver a Paul y empezaron a pensar en otra idea. Y aunque no lo sabían en ese momento, esa siguiente idea iba a cambiarlo todo. Alexis y Steve ya no pensaban pedir comida por celular. Paul Graham les sugirió esperar para lo móvil y enfocarse en algo para navegadores web, más accesibles para la gente. Su consejo fue: creen algo que solucione su problema diario. Para 2005 ya había mucho contenido en internet de diversas fuentes y Alexis y Steve notaron que debía existir una mejor forma de reunirlo en un solo sitio. Algunos sitios como Slashdot permitían a los usuarios enviar noticias de ciencia y tecnología, y los moderadores calificaban las publicaciones. Los moderadores de Slashdot eran usuarios elegidos al azar, como un jurado virtual para seleccionar buen contenido. Luego había un sitio llamado Delicious, donde los usuarios podían guardar enlaces que querían visitar después, y había una página de clasificación que mostraba los enlaces que los usuarios guardaban con más frecuencia. Aunque Alexis y Steve coincidieron en que esos sitios tenían buenos conceptos, vieron una oportunidad de crear algo mejor. ¿Y si existiera un sitio donde todos pudieran publicar públicamente cualquier contenido que quisieran de diferentes publicaciones y todos tuvieran el poder de moderar el contenido usando un sistema de votación simple, votar a favor si les gustaba y votar en contra si lo odiaban? El resultado sería un sitio donde cualquiera vería el mejor contenido de Internet, según lo decida la gente en línea. En resumen, sería la portada de Internet. Ellos consideraron varios nombres diferentes para el sitio, como Ovaloo, Snoo y 360 Scope. Al final eligieron Reddit, así la gente diría: lo leí en Reddit. Alexis y Steve se graduaron de la universidad en la primavera de 2005 y con un nombre e idea ya definidos,
junto con $12,000 de financiamiento de Y Combinator, se mudaron a Massachusetts para trabajar a tiempo completo en esta idea. Trabajaron en construir Reddit día y noche durante meses, saliendo poco y durmiendo poco. Alexis y Steve pronto recibieron un correo duro de Paul preguntando por qué no habían lanzado aún. Comentó que debían lanzar una beta al público, por lo que subieron una versión muy simple de Reddit. Inesperadamente, Paul luego puso un enlace a Reddit en una de sus publicaciones de blog, lo que les trajo sus primeros 1,000 visitantes. Listos o no, Reddit ya estaba en línea. Aunque el sitio funcionaba, le faltaba algo crucial: usuarios. Alexis hizo de todo para atraer gente al sitio, repartió volantes en Boston y pidió a sus amigos publicar contenido. Les presentó Reddit a sus compañeros de Y Combinator. El problema era que, al tener pocos usuarios, también había poco contenido. Así que, desesperados por generar algo de tracción para Reddit, Alexis y Steve recurrieron a crear cientos de cuentas falsas con diferentes nombres de usuario y a publicar contenido ellos mismos, para dar la impresión de que mucha gente estaba usando el sitio. Alexis y yo enviábamos contenido solo para que la página no estuviera vacía, porque Reddit no es divertido si está en blanco. Al principio no estaban seguros de si esto estaba funcionando en absoluto, hasta que un día empezaron a notar nombres de usuario que no reconocían. Finalmente, otras personas habían encontrado Reddit y estaban enviando su propio contenido, y para el final del verano, Reddit había acumulado más de 12,000 usuarios diarios. En ese tiempo, al entrar a la página principal de Reddit, solo veías enlaces aleatorios. El sistema de votación de Steve hacía que los enlaces populares fueran destacados, pero faltaba una forma de categorizar el contenido, lo que causó el primer gran desacuerdo entre Alexis y Steve. Alexis quería usar etiquetas para organizar, pero Steve no estaba de acuerdo. Él argumentaba que las etiquetas eran demasiado subjetivas y le preocupaba que los usuarios nunca pudieran ponerse de acuerdo sobre cómo etiquetar el contenido. Llegaron a la conclusión de que cada tipo de contenido debía tener su propio espacio dedicado en Reddit, pequeñas comunidades separadas que llegaron a conocerse como subreddits. Y esto rápidamente se convirtió en la columna vertebral del sitio. El primer subreddit fue uno de contenido no apto para el trabajo. Después agregaron más subreddits como ciencia, programación y política. Esto fue muy popular. Antes, los foros de internet solo eran para comunidades de nicho. Pero ahora Reddit permitía que todas estas comunidades estuvieran en un solo sitio. Así las cosas pintaban bien para Reddit y se volvieron más interesantes cuando Alexis y Steve conocieron a Aaron Swartz. A los 18 años, Aaron Swartz ya era un talentoso programador apoyado por Y Combinator. Aaron fundó Infogamy, que creaba herramientas para desarrollo web. Las cosas no iban bien para Infogamy. Aunque Aaron impresionó a Y Combinator con su producto, aún no lo lanzaba y pronto se quedó sin dinero, hogar y socios. Aaron estaba listo para rendirse con su startup, hasta que en su 19º cumpleaños, Paul Graham se le acercó y le dijo: «He pensado en una solución para tu problema. Fusiónate con Reddit». Paul veía el potencial de Aaron y pensaba que sería de gran ayuda para Reddit. Paul sugirió a Alexis y Steve fusionarse con la empresa de Aaron. A fines de 2005, unos 6 meses después de iniciar Reddit e Infogamy se fusionaron bajo una nueva empresa llamada No Taboo Incorporated. Tras la fusión, Steve, Alexis y Aaron tenían cada uno el 24% de Reddit. Paul tenía el 7% y el resto quedó para opciones futuras. Ahora Aaron era un personaje único. Por ejemplo, solo comía Cheerios y en un momento llegó a dormir en el armario de la cocina. Sin embargo, Alexis y Steve estaban felices de pasar por alto sus rarezas, porque Aaron tenía las habilidades de programación que necesitaban para codificar el sitio y hacer muchas mejoras. Con el aumento de usuarios, Reddit probó nuevas funciones como la sección de comentarios. Esto ayudó a transformar el sitio de solo tener personas compartiendo enlaces, ahora tener conversaciones y debates animados. También agregaron el sistema de karma, una puntuación pública para cada usuario, como un incentivo para que las personas hicieran contribuciones de alta calidad al sitio. En los primeros meses, Alexis, Steve y Aaron trabajaron muy bien juntos y lograron avances y adiciones importantes para Reddit. Pero había una tensión subyacente entre ellos. Por el acuerdo alcanzado, Aaron ya era cofundador de Reddit. Alexis y Steve sentían que no era justo, ya que ellos iniciaron Reddit 6 meses antes de su llegada. Aaron no estuvo ahí cuando se les ocurrió la idea, ni puso largas horas para construir el sitio, y aún así, Aaron se refería públicamente a sí mismo como cofundador de Reddit.
y la tensión entre los fundadores pronto se volvería mucho más intensa. Primero, Reddit atrajo la atención de grandes corporaciones. Reddit llamó la atención de Condé Nast, un imperio mediático multimillonario que está detrás de revistas como Vogue, Gentleman's Quarterly y Vanity Fair. Ellos querían entrar al espacio digital y ya habían comprado Weird.com. Ahora querían comprar Reddit, que crecía rápido y tenía gran potencial. Además, como los usuarios creaban el contenido, Condé Nast no pagaría a escritores ni editores como en sus revistas. Se acercaron a Reddit con una oferta, aunque los fundadores no buscaban vender. Reddit tenía solo un año y apenas comenzaba. En ese momento Lexus tenía 23, Steve 22 y Aaron 19 años. Cuando una gran compañía de medios te ofrece millones por tu negocio, es difícil no considerarlo seriamente. Tras meses de negociaciones tensas, Condé Nast y Reddit casi firmaban el trato. Pero se toparon con un pequeño obstáculo: Aaron. Aaron manifestó su preocupación por las consecuencias de que un gran conglomerado de medios controlara un pequeño sitio web destinado a la libertad y control de los usuarios. Y aunque Aaron estaba haciendo puntos legítimos, sus travesuras, como modificar contratos en secreto para ver si los abogados se daban cuenta, empezaban a causar frustración. Finalmente, Steve apartó a Aaron para una charla seria y le dijo: «Esto no es una broma». Había millones de dólares en juego y Aaron estaba poniendo todo en riesgo. Aunque tenía dudas, Aaron aceptó y el trato se hizo en Halloween de 2006. Condé Nast compró Reddit por unos 10 millones, aunque algunos informes mencionan hasta 20 millones de dólares. La compra hizo millonarios a Alexis, Steven y Aaron de inmediato. Alexis no lo creía, recibía millones de dólares por unos 60 meses de trabajo. Fue solo después que quizás se arrepintió de haber vendido justo cuando las cosas empezaban a funcionar. La venta de Reddit no implicaba que los fundadores se fueran. El acuerdo exigía que permanecieran al menos 3 años más. Condé Nast expresó su satisfacción por permitirles operar con libertad e independencia, manteniendo su trabajo previo. Ahora, al ser de una gran compañía de medios, podrían contratar más personal y hacer crecer Reddit más rápido. Podrían mudarse del departamento pequeño a unas oficinas corporativas más grandes. En muchos aspectos parecía un sueño hecho realidad, pero desafortunadamente, la historia de los fundadores de Reddit estaba a punto de tomar un giro oscuro con consecuencias mortales. Todos estaban trabajando duro para que Reddit fuera un éxito e impresionara a sus nuevos jefes, excepto Aaron. Aaron había imaginado Reddit como la voz del pueblo y una forma de enfrentarse a los gobiernos y grandes corporaciones, así que siempre sintió que Reddit, siendo propiedad de una gran corporación, no encajaba con la cultura. Aaron casi no iba a la oficina y en su blog expresó cuánto detestaba el nuevo ambiente: paredes, escritorios y ruido grises. El primer día que llegué aquí, simplemente no pude soportarlo. Para la hora del almuerzo, literalmente me había encerrado en un baño y empecé a llorar. Alexis, Steve y la directiva de Condé Nast se cansaron de Aaron y lo despidieron en enero de 2007. Sin Aaron, el equipo de Reddit siguió mejorando la plataforma y ajustando funciones clave. Hasta 2008 los usuarios enviaban ideas para subreddits, pero solo empleados de Reddit podían crearlos. Con más usuarios en el sitio, aumentaron las solicitudes de subreddits y el equipo no podía mantenerse al día. Decidieron permitir que todos los usuarios crearan sus propios subreddits. Esto resultó ser una jugada brillante. De repente había un subreddit para casi cualquier tema que pudieras imaginar, desde prohibiciones específicas hasta programas de televisión, consejos financieros y memes. Incluso existe un subreddit llamado Pan engrapado a árboles con más de 300,000 miembros. Ahora realmente podías encontrar lo que quisieras en Reddit, y si no lo encontrabas, podías crearlo. Esto ayudó a diversificar la base de usuarios de Reddit. Reddit acertó al dejar que los creadores de subreddits fueran sus moderadores. En ese momento, Reddit tenía un equipo muy pequeño, y administrar todas esas comunidades ellos mismos habría sido casi imposible. En lugar de eso, obtuvieron trabajo no pagado porque los usuarios activos moderaban gratis las comunidades en Reddit. Contrasta eso con sitios de redes sociales como Facebook, que gastan cientos de millones de dólares en la moderación de contenido.
Esto implicaba dar a los moderadores gran control sobre lo que se publica o elimina, y muchos dirían que concentrar tanto poder en pocos no es bueno. Se dice que 6 supermoderadores controlan 118 de los 500 subreddits principales, y Reddit pronto presenciaría cuánta influencia tienen los moderadores. Por ahora, Reddit se estaba volviendo cada vez más popular, y para finales de 2008, Reddit tenía más de 2 millones de usuarios y más de 10,000 subreddits. Aunque el sitio crecía rápido, la cuenta bancaria de Reddit no avanzaba igual. Aunque tenía millones de usuarios, Reddit no lograba monetizar la plataforma. Ciertamente no ayudó que los usuarios se sintieran repelidos por el intento de Reddit de poner anuncios en el sitio. Acusaron a la empresa de volverse una corporación interesada solo en el dinero, perdiendo su autenticidad como comunidad. El mayor competidor de Reddit en ese momento, un sitio llamado Digg, había priorizado los anuncios sobre la experiencia del usuario, lo que en realidad hizo que muchos usuarios se fueran a Reddit en su lugar. Así que básicamente Reddit tenía enormes cantidades de tráfico y estaba creciendo rápidamente, pero estaba teniendo dificultades para monetizar sin alejar a los usuarios. Intentaron con membresías y premios pagados para aumentar ingresos, pero Reddit seguía sin ser rentable. Alexis enfrentaba su propia crisis personal. Su madre murió de cáncer y empezó a tener fuertes peleas en la oficina con Steve. Steve acusó a Alexis de actuar a sus espaldas, mientras Alexis creía que Steve no administraba bien los recursos de la empresa. Además de eso, estaban compartiendo un departamento de nuevo, así que esto hacía que los viajes en auto a casa fueran incómodos. Al final, Alexis y Steve dejaron Reddit en 2009 al terminar su contrato con Condé Nast. Para entonces, su amistad ya se había desmoronado. Por primera vez desde su lanzamiento, ningún cofundador original estaba en Reddit. Mientras Reddit definía su futuro, un proyecto de ley en el Congreso amenazó su existencia. Antes de pasar al siguiente capítulo, solo quería tomarme un minuto para decir gracias. Para quienes no lo sepan, me llamo John y empecé este canal hace algunos años haciendo videos malos, hablando frente a una cámara, sin tener idea de lo que estaba haciendo. Siempre me ha interesado el mundo de los negocios, historias de pobreza a riqueza, creación y destrucción de fortunas y rivalidades empresariales. El mundo de los negocios puede ser fascinante. El problema era que cada vez que intentaba ver un documental de negocios, me parecía aburrido. Empecé a aprender a hacer videos que parecieran mini películas. Un par de años después, este canal supera el 1,000,000 de suscriptores, lo cual es una locura. Si estás suscrito a Magnates Media, eres parte del canal y aprecio mucho tu apoyo. Seguiré esforzándome para mejorar y hacer mejores videos para ti. Gracias por ser una leyenda, volvamos a la historia. En 2011, el Congreso propuso un proyecto de ley llamado Ley para detener la piratería en línea, y la idea básica era responsabilizar a plataformas como Reddit por todo el contenido en su sitio web, incluso si el contenido era generado por los usuarios y no publicado por el propio sitio. Esto significaría que para un sitio con millones de usuarios publicando lo que quisieran, como Reddit, el propietario de los derechos de autor podría demandar a la empresa, lo que podría llevar a multas enormes y costos legales, o incluso al cierre del sitio. En ese momento Reddit tenía más de 46 millones de usuarios y solo 20 empleados, por lo tanto sería imposible para ellos monitorear todo el contenido del sitio para asegurarse de que cumpliera con la ley. Reddit afirmó que la ley de cese a la piratería en línea era una guerra contra Internet y que no se rendirían sin luchar. Muchas otras empresas, incluyendo Google y Wikipedia, también hicieron lobby en contra de la ley y hubo una intensa reacción pública en contra del proyecto. El 18 de enero de 2012 Reddit cerró su sitio por 12 horas para protestar contra el proyecto de ley. Los ejecutivos de Reddit escribieron en una publicación de blog: "No haríamos esto si no creyéramos que esta legislación y las fuerzas detrás de ella representan una amenaza seria para Reddit y para el Internet tal como lo conocemos". Fue un momento clave para el Internet. Días después, el Congreso cedió ante la presión pública y abandonó la ley. Destacó una persona como líder en la lucha por el Internet: Aaron Swartz. Tras dejar Reddit, Aaron se volvió activista por la libertad en Internet, luchando contra la censura y promoviendo un Internet libre. Esto le causó serios problemas. En 2011, Aaron fue arrestado por irrumpir en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y descargar ilegalmente millones de revistas académicas.
Quería subirlas gratis porque pensaba que la información académica debía ser accesible para todos, no solo para quienes pagaran. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, fue atrapado y enfrentaba hasta 35 años de prisión y una multa de hasta $1 millón. Aaron recibió una oferta de 6 meses de cárcel si se declaraba culpable, pero la rechazó para no ser considerado delincuente de por vida y envió una contraoferta a la fiscalía, que fue rechazada. Aaron luchó contra la depresión un tiempo, pero esperando el juicio se aisló mucho, pues no quería cargar a otros con su situación. Sin embargo, solo tenía 26 años y todo lo que pasaba le afectó mucho mentalmente. Semanas después, la novia de Aaron lo halló muerto en su departamento. Un cofundador del sitio web de noticias y entretenimiento social Reddit fue encontrado muerto. Aaron Swartz, de 26 años, fue hallado ayer en su departamento en Brooklyn. El médico forense dice que se ahorcó. Horas después de la noticia de su muerte, homenajes a Aaron inundaron Internet. Incluso el grupo de hackers Anonymous hackeó el sitio web del Instituto de Tecnología de Massachusetts como homenaje a él. La familia de Aaron creó un sitio web conmemorativo destacando que usó su talento como programador y tecnólogo para mejorar Internet y el mundo, no para enriquecerse. Aaron fue considerado un héroe de la libertad en Internet por usuarios de Reddit y entró al Salón de la Fama de Internet. Fue copropietario de Reddit, ayudó a crear RSS y fue arquitecto de Creative Commons. Sin embargo, después de su muerte, Aaron fue eliminado de la página de cofundadores de Reddit y, en su mayoría, borrado de la historia de Reddit. En marzo de 2012, Yishan Wang, parte de la mafia de PayPal, se convirtió en director general de Reddit. El sitio recibía miles de millones de visitas mensuales y ganaba relevancia cultural. Barack Obama, presidente de Estados Unidos, participó en Ask Me Anything de Reddit. El crecimiento también empezó a causar problemas para Reddit. Permitir que cualquiera creara un subreddit generó comunidades perturbadoras como ver morir gente y canibalismo. La mayor anonimidad de Reddit frente a otras redes sociales lo ha hecho susceptible a abusos, como presencia de grupos extremistas, discursos de odio y publicaciones controvertidas. Un caso triste ocurrió tras los atentados en el Maratón de Boston. Tras 2 explosiones que dejaron 3 muertos y cientos de heridos, inició una de las mayores búsquedas de sospechosos. Se creó el subreddit Encuentra a los bombarderos de Boston en Reddit, donde miles de usuarios analizaron fotos y videos para identificar sospechosos. Desafortunadamente, estos esfuerzos se basaron en especulaciones y desinformación. Un usuario dijo que un sospechoso parecía a Sunil Tripathi, un estudiante universitario desaparecido. Aunque no había pruebas contra él, el nombre de Sunil se difundió rápidamente en Reddit. La gente ignoró descaradamente las reglas contra compartir información personal y los usuarios empezaron a acosar a la familia de Sunil. Al concluir que él era culpable, sus seres queridos en duelo recibieron llamadas y mensajes acusando a Sunil del ataque a todas horas. El 19 de abril, las autoridades hallaron a los responsables del atentado en el Maratón de Boston, y el 23 de abril encontraron el cuerpo del inocente Sunil. Medios culparon a Reddit por fomentar una cacería de brujas contra un inocente. Con el crecimiento millonario de usuarios, aumentó la presión sobre los ejecutivos de Reddit para moderar y supervisar más los subreddits ofensivos. Pero el director ejecutivo Ishan creía que no les correspondía tomar ese tipo de decisiones. Él dijo: "No prohibiremos contenido legal, aunque lo encontremos odioso o lo condenemos personalmente". Aunque a medida que las cosas se volvieron más extremas, Ishan finalmente se encontró en una posición en la que sintió la necesidad de moderar, prohibiendo el subreddit Golpear Mujeres, que mostraba imágenes y videos gráficos de violencia contra las mujeres. En 2014, Ishan renunció 2 años después de asumir el cargo por desacuerdos con la junta y el alto estrés personal que le generó el trabajo. Verás, internamente en Reddit había mucho conflicto sobre lo que debían o no debían permitir en el sitio y dónde trazar la línea en cuanto a la libertad de expresión. La publicidad negativa de subreddits controvertidos preocupaba a accionistas e inversionistas, agravada por acusaciones de sexismo en Reddit. Como resultado, Ellen Power fue nombrada como la nueva directora general. Ella había estado desempeñándose como vicepresidenta de Reddit y era muy conocida en la industria después de presentar una demanda por discriminación de género contra su antiguo empleador. Se pensó que ella podía mejorar la reputación de Reddit en los medios.
Fue en esa época cuando Alexis Ohanian volvió como presidente ejecutivo, por lo que se esperaba que Reddit evitara controversias. Tras asumir el cargo, Ellen impuso reglas más estrictas políticas contra el acoso y prohibió algunos subreddits polémicos. Aunque algunos apoyaron sus esfuerzos por limpiar Reddit, muchas acciones de Ellen fueron impopulares y vistas como censura, especialmente tras declarar que no son una plataforma de libertad de expresión total. La situación de Ellen como directora ejecutiva empeoró tras despedir a Victoria Taylor, una apreciada empleada que coordinaba importantes sesiones de Pregúntame lo que sea en Reddit. En protesta, los moderadores de cientos de subreddits cerraron sus comunidades, causando efectivamente un apagón en todo el sitio. Las presiones contra Ellen empezaron a aumentar, y las peticiones para que renunciara alcanzaron más de 160,000 firmas antes de que finalmente dejara el puesto de directora ejecutiva después de solo 7 meses en el cargo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y Reddit entró en colapso, poniendo en riesgo su futuro. Reddit parecía a punto de autodestruirse. En menos de un año, Reddit buscaba a su tercer director ejecutivo y pedía estabilidad. Pero entonces apareció un rayo de esperanza. Steve Hoffman no soportaba ver caer la empresa que construyó, así que volvió a Reddit en 2015 como director ejecutivo. Alexis había vuelto a la empresa poco antes, así que los dos fundadores originales de Reddit regresaron casi 10 años después de vender el sitio. Con el dúo original de regreso, muchos eran más optimistas sobre el futuro de Reddit. Hubo mejoras en el diseño, lanzamiento de apps para Android y iPhone y una dirección más clara. Pero una vez más no duraría. En 2016, Steve se vio envuelto en un escándalo propio, cuando la gente publicó comentarios criticándolo en el controvertido subreddit de Donald. Steve usó su autoridad para cambiar los comentarios y redirigir los insultos a los moderadores del subreddit, no a él. Él lo llamó trolear a los trolls, pero muchos usuarios de Reddit sintieron que un administrador editando las publicaciones de los usuarios rompía la confianza en que Reddit fuera una plataforma realmente libre y abierta, y la reputación de Steve con la comunidad de Reddit pronto empeoraría mucho más. En abril de 2023, Reddit anunció que empezaría a cobrar por el acceso a su interfaz de programación de aplicaciones que permite a apps y sitios de terceros obtener datos de Reddit. Apollo, una popular app de terceros, ofrecía una interfaz alternativa para navegar Reddit que muchos preferían. Y cuando la interfaz de programación de aplicaciones de Reddit era gratuita, eso funcionaba muy bien ya que podía obtener datos de Reddit sin costo alguno. Pero luego Reddit anunció de repente que empezarían a cobrar 0.24 por cada 1000 solicitudes a la interfaz de programación de aplicaciones, lo que, según los cálculos de Apollo, les costaría más de 20 millones al año. Definitivamente no podían permitirse eso, así que la querida aplicación de terceros se vio obligada a cerrar. Además, muchos moderadores de Reddit usaban herramientas de terceros para mejorar la moderación, ya que ofrecen funciones que la app oficial no tiene. De pronto, estos servicios recibieron facturas altas para seguir usando la interfaz de programación de aplicaciones de Reddit. No es necesario decir que Reddit provocó mucho enojo en la comunidad con su manejo. Muchos sintieron que no solo los precios parecían extremadamente altos, sino que la forma repentina en que Reddit les impuso esto a los desarrolladores con muy poca advertencia, sugería que Reddit estaba tratando deliberadamente de acabar con las aplicaciones de terceros, ya que los desarrolladores no tenían suficiente tiempo para adaptarse a este cambio. Esto indignó a muchos moderadores y desarrolladores de Reddit, quienes organizaron un apagón donde numerosos moderadores cerraron sus comunidades al mismo tiempo en protesta por los nuevos cargos de la interfaz de programación de aplicaciones. Se calcula que más de 7,000 subreddits, incluidos varios de los más grandes como R-Music, cerraron durante el pico del apagón. Esto significó que enormes porciones de Reddit eran inaccesibles para todos los usuarios. No es sorprendente que esto generara muchos titulares en los medios. Fue una de las mayores protestas en línea. Mientras los subreddits estaban caídos, Reddit no tenía ingresos por publicidad y muchos creyeron que la reacción de los usuarios haría que la compañía retrocediera. Pero no fue así. Como estaba claramente establecido que el apagón solo duraría 48 horas, fue bastante fácil para Reddit esperar a que terminara. Algunos subreddits siguieron privados por más tiempo, pero Reddit los presionó para reabrir y prohibió a moderadores que no cumplieron, logrando así implementar los cambios en la interfaz de programación de aplicaciones como quería. Desde entonces ha habido mucha hostilidad hacia los dueños de Reddit. Steve Hoffman, conocido como Spares en Reddit, es frecuentemente señalado en el sitio.
Siempre hay dos lados en una historia, y Reddit dijo que el cambio en la interfaz de programación de aplicaciones era necesario porque la empresa no es rentable. Y así, cuando tienes aplicaciones de terceros como Apollo, que básicamente importaban todo Reddit a su aplicación de forma gratuita, eso significaba que Reddit estaba pagando enormes facturas por la infraestructura de backend para alojar todo este contenido, pero la gente accedía a él desde aplicaciones que Reddit no poseía, así que Reddit no ganaba dinero de publicidad por ello. Al final de cuentas es la plataforma de Reddit, y desde una perspectiva de negocios puedes ver por qué no querrían que cualquiera simplemente importara todo su contenido de forma gratuita. Ahora, ¿eso significa que Reddit manejó todo esto bien? No. Muchos problemas se evitarían si hubieran añadido las funciones que los usuarios pedían, como mejores opciones de accesibilidad en su propia app, evitando el uso de herramientas externas. Reddit logró su objetivo, pero la tensión entre dueños y usuarios aumentó como nunca. Reddit es uno de los sitios más visitados, con unos 430 millones de usuarios mensuales en 2023. Aunque tiene casi 20 años y millones de usuarios, Reddit todavía no es rentable. Aún así, los usuarios de Reddit se han unido para lograr cosas increíbles. Han recaudado grandes cantidades de dinero para organizaciones benéficas y orfanatos. Han organizado el intercambio de regalos de amigo secreto más grande del mundo. Y Reddit ha permitido que millones de personas se conecten en torno a intereses compartidos. No se puede negar que Reddit es muy útil, ya que muchas veces las mejores respuestas en Google vienen de ahí. No hay ejemplo más claro del poder de la comunidad de Reddit que lo ocurrido en el juego de 2021. Las acciones han estado subiendo impulsadas por operadores aficionados que se comunican en Reddit y están creando caos en Wall Street. El subreddit Wall Street Bet se unió en contra de los grandes fondos de cobertura que apostaban a que GameStop caería. Los usuarios de Reddit comenzaron a comprar la acción en grandes cantidades, haciendo que el precio subiera de menos de $3 a $483. Esto provocó que varios grandes fondos de cobertura perdieran miles de millones de dólares y que muchos Redditors se volvieran extremadamente ricos en el proceso. En cuanto a Reddit mismo, aún está por verse si realmente llegará a ser rentable, pero hay algo que está claro. Los usuarios de Reddit siguen demostrando que son el mayor activo de la empresa y también su mayor responsabilidad. Ahora, no se puede negar que Reddit tiene una historia interesante, pero no es tan loca como la historia de Instagram que puedes ver dando clic en esta miniatura. Gracias por ver Magnates Media. Eres una leyenda, nos vemos en el próximo video. Salud.